Muy bien, en San Juan, en el marco del 11º Congreso Iberoamericano de Municipalistas, estamos con la presencia de Francisco Reyes, que es miembro WIN y presidente de la Diputación de Jaén, y con Felipe López García, senador, ambos españoles. La primera pregunta tiene que ver con esto precisamente. Ustedes residen en Europa, son españoles, pero hace muchos años que mantienen una preocupación por todo lo que sucede en Latinoamérica y sobre todo en procesos de desarrollo, cuestiones vinculadas a la institucionalidad y cuestiones vinculadas a la pobreza. ¿Por qué esta preocupación? ¿Cuál es el origen, el disparador de esta tensión que tienen ustedes en relación a Latinoamérica? Bueno, yo creo que al final hay un sentimiento colectivo que es la necesidad de crecer juntos. Independientemente de donde haya uno nacido y en qué latitud viva, los problemas en las municipalidades, en las ciudades, son parecidos. Todo el mundo quiere vivir mejor, tener un desarrollo que se acompase con los sistemas naturales, por lo tanto sostenible, que supere desigualdades, que luche contra la pobreza, y eso es igual a aquel lado del Atlántico que a este. Y por tanto, el trabajar conjuntamente, compartir al final preocupaciones y posibles soluciones, creemos que es una buena manera de hacer las cosas, la cooperación como instrumento de superación y de desarrollo. Y es verdad que eso, en un entorno donde la identidad cultural, donde los lazos, donde la fraternidad pues existe, es más fácil de implementar, claro. Imagino que el idioma y nuestros orígenes comunes también colaboran en eso. Sin duda, cuando hablamos de Iberoamérica no hablamos de dos territorios distintos, estamos hablando desde mi punto de vista de un único territorio y además hablamos de la WIN. La WIN cumple el año que viene 25 años, los ayuntamientos democráticos en España cumplen el año que viene 36 años, prácticamente tenemos la misma edad, ¿no? Y yo creo que ha aportado mucho. Es verdad que hemos sido capaces de transferir a trabajadores públicos, empleados públicos locales, parte de nuestra experiencia, pero también hemos ido aprendiendo de cómo se han hecho las cosas también en Iberoamérica, ¿no? Yo creo que ese intercambio de experiencia, de formación, ha sido importante, ¿no? Importante entre dos territorios que, como digo, somos algo más que amigos. Yo creo que son muchos los lazos que hemos tenido y que seguimos teniendo con Iberoamérica, en este caso con América Latina, que tanto hizo por nuestro país en momentos de especial dificultad. La filósofa y politicóloga Chantal Mouffe ha hecho 3 ensayos expresando de alguna manera las debilidades que tienen las democracias occidentales, sobre todo frente a los poderes concentrados desde el punto de vista económico. Estamos en crisis, prácticamente en crisis permanente. España está saliendo de una situación compleja, a nosotros nos tocó en el 2001, ahora estamos una vez más con un proceso inflacionario que ha trastocado prácticamente todas las cuestiones de la vida económica y social en la Argentina. El nombre, el título de nuestro congreso es la sostenibilidad. ¿Cómo hablar de sostenibilidad en un mundo que es tan cambiante, tan dinámico y que prácticamente no nos da tiempo a la estrategia? Estamos permanentemente en el planteo de tácticas para salir de las situaciones no deseadas. Sí, yo creo que hay que aprender de la experiencia, del tiempo pasado, de los errores cometidos para intentar reorientar las cosas. El resultado de la crisis en una parte del mundo tiene que ver, en esta última etapa, efectivamente, con la abdicación de la sociedad democrática al establecer normas que han permitido que los grandes conglomerados financieros, corporaciones empresariales, acaben yendo más allá de lo que razonablemente es la defensa del interés general. Bueno, eso es insostenible, por eso estamos en la situación que estamos. Y es insostenible que los grandes poderes financieros acaben haciendo lo que han hecho en muchos escenarios, porque la sociedad democrática ha abdicado de establecer normas y reglas. No se trata de luchar contra, sino de establecer un espacio y un cauce donde ciertamente los intereses colectivos estén por encima del legítimo interés empresarial, por grande que sea la empresa, aunque sea del sector financiero. Y por lo tanto yo creo que aprender de esos errores significa reorientar las cosas necesariamente para ser sostenible. Para hacerlo sostenible en términos de un reparto razonable de la riqueza. El desarrollo no puede ser solo crecimiento económico que vaya a manos de unos pocos. El desarrollo es crecimiento económico, pero es redistribución de la riqueza generada y por supuesto es respeto a los sistemas naturales para que efectivamente seamos capaces de producir sin sobrepasar la capacidad que los sistemas naturales tienen de regenerarse. Y esos dos elementos son los dos elementos que la comunidad, la sociedad democrática,
tiene que poner como elementos con suficiente fortaleza a lo alto de la mesa, no para eliminar a las grandes corporaciones, sino para hacer que se conduzcan dentro de los márgenes razonables que permita ese crecimiento, ese desarrollo social y ambientalmente sostenible. Estamos diciendo esto en un momento en que acaba de conocerse que los 20 millonarios más importantes de los Estados Unidos tienen más dinero que Brasil. Superan el PBI de Brasil. Es una situación bastante compleja para resolver, ¿verdad? Mire, vivimos en un momento de crisis y de dificultad global, pero este momento de crisis está sirviendo que los que más tenían tengan más, sí, y los que menos tenían tengan menos. Yo creo que la salida de esta crisis tiene que pasar inexcusablemente por ir de la mano de lo local, porque al final la gente vive en un territorio, en un municipio, en un pueblo, con un alcalde, con una alcaldesa, con un intendente al frente del mismo. Esos son la primera trinchera donde va el ciudadano cuando tiene un problema. Y tiene que pasar por un consenso con los territorios. Y los consensos con los territorios tiene que ser un consenso con el municipalismo, con una transferencia de competencias y de recursos al territorio. Un alcalde, una alcaldesa hace todos los días aquel milagro del que hablan los evangelios de la multiplicación del pan y el vino, ¿no? Y un alcalde a €1 le saca mucho más, a $1, a $1 le saca mucho más. Por eso creo que es fundamental trabajar de la mano de lo local, porque tenemos que conseguir que la gente siga viviendo en el mundo rural. En los pueblos donde nacieron, la gente no quiere trasladarse a una gran urbe, pero para ello tiene que tener infraestructura y servicios de calidad y una oportunidad de poder vivir y tener un empleo, ¿no? Yo creo que ese tiene que ser la salida y todo lo demás es un error. Y para ello es fundamental el papel que tienen que jugar los gobiernos locales. Los gobiernos locales donde hay muchas experiencias positivas y hay sitios donde la crisis se está viendo menos grave porque se han creado infraestructuras, servicios, fórmulas para que la gente siga viviendo con menos dificultades que las grandes ciudades, con políticas más personales, con políticas directas al ciudadano, que el alcalde sabe cómo es y qué problema tiene. Estando en Almería, Tony Puig me decía, al presidente de la Nación no le pidan nada y al alcalde pídanle mucho menos. Lo que tienen que trabajar acá son las personas, la gente que ocupa el territorio. Y me da pie para preguntarles, en estos congresos se congrega el ámbito académico, el ámbito político, pero fuera de estos congresos está la gente. ¿De qué manera esa gente debe organizarse para, bueno, en definitiva, para acumular poder, para tener poder y demanda concreta a sus dirigentes locales? Sí, yo creo que es un error pensar que por mucha capacidad que tenga cualquier ámbito de gobierno, democrático, gobierno nacional, regional, incluso local, por sí mismo es capaz de hacer un proceso de transformación social sostenido. Es imprescindible la cooperación, la participación, la implicación, sentirse actor y protagonista del proceso de cambio en la sociedad. Y se están poniendo desde lo local muchos instrumentos en marcha, la planificación estratégica, todo lo que representa al final acabar, bueno, haciendo un diagnóstico certero de cuál es la realidad en la que nos movemos, cuál es el horizonte al que aspiramos, los pasos intermedios que tenemos que dar y tratar de implicar al conjunto de la colectividad, porque necesariamente todos acaban teniendo, todas las esferas, todos los vértices de poder en una sociedad son importantes a la hora de hacer ese proceso de transformación. Y por lo tanto es un aprendizaje y una actitud humilde de los gobernantes, aunque sean electos democráticamente, lógicamente, el pensar que no son omnipotentes, que tienen que conseguir crear un clima amplio de participación, de implicación del conjunto de la colectividad, de todos esos actores sindicales, de otros ámbitos políticos, asociativos, del mundo cooperativo, de los ámbitos culturales, que acaben sintiéndose que el proceso de cambio, el proceso de alcanzar metas definidas como deseables, inevitablemente pasa no por renunciar al papel que tienen los gobiernos, pero con una implicación imprescindible del conjunto del mundo asociativo en la ciudad. Si no, no es posible hacerlo. Los que estamos sumergidos en la comunicación 2.0, esto quiere decir que no solo emitimos, sino que recibimos también de nuestros oyentes, en el caso particular la radio, nos sorprende que aquellas personas que están en ese 30% de la pobreza están esperando que otro haga algo y lo anuncian, lo expresan, ¿no? A ver qué va a hacer el intendente con esto. Entonces, le estamos pidiendo participación a un importante sector de la sociedad que al revés, está esperando ser gobernado. No sé si en Europa se replica esto.
Bueno, también sucede, yo no sé si es un 30% o es más o es menos en Europa. Hay gente que está esperando porque está viviendo momentos de especial dificultad y no se ven con capacidad de resolverlo. Yo creo que lo que decía Felipe es el camino. La participación es fundamental, la participación y la transparencia. Y hoy día se puede hacer desde casa, no hay que ir al ayuntamiento a través de las redes sociales, ¿no? Y en ese sentido, no, a un alcalde, a un intendente se le ocurre, mi pueblo necesita este proyecto, no. Quien puede decirlo es el propio municipio, hay que buscar fórmulas de participación, porque muchas veces el proyecto estelar, el gran proyecto de una legislatura, de un alcalde, no coincide con la preocupación y con las necesidades del territorio, y hay que buscar fórmulas donde se case, donde se dirigen los recursos que siempre son limitados y que sea del interés general, y eso le interesa al político, pero también le interesa a la ciudadanía. Por lo tanto, casemos ambos intereses, el político que quiere seguir estando en política y el ciudadano que se resuelvan sus problemas, y eso solamente se puede hacer desde la participación, y eso se puede hacer solamente desde la transparencia, y ese creo que tiene que ser el gran reto, porque además los recursos son limitados y van a ser cada vez más limitados. Desgraciadamente los estados, las regiones no transfieren los recursos suficientes al ámbito local, ¿no? A pesar de que son en su gran mayoría buenos gestores y que sus resultados se ven en el día a día, ¿no? Por eso creo que la participación es fundamental, y en esa participación hacerlo desde la transparencia, y es interesante para el político y fundamentalmente para el ciudadano, que es a quienes nos debemos. Bueno, me resta nada más que agradecerle a los dos, no solo el tiempo que nos han dispensado, sino el compromiso con estos temas locales. Muchas gracias, han sido muy amables. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Personas que trabajan con personas para las personas. Enrédate con nosotros.